El procesador o CPU, por sus siglas, Unidad Central de Proceso. Este es el cerebro de toda computadora. Es el que se encarga de procesar todas las órdenes que provienen de otros dispositivos y ejecutarlas en forma de datos con un lenguaje binario. En la actualidad, todos los microprocesadores centrales se les conoce como CPU y se fabrican en multinúcleo. Esto se refiere a que el microprocesador puede realizar diferentes operaciones de forma simultánea. Ahora vamos a conocer las partes de un microprocesador y cómo es que funcionan con el resto de la computadora. El CPU es el cerebro de una computadora, también llamado Unidad Central de Proceso o simplemente microprocesador. En los años 70 no se podían fabricar procesadores con un solo circuito integrado como componente principal. Era necesario contar con 2, 3 o más chips para poder diseñar un CPU. El primer microprocesador en un solo chip fue creado por Intel. Era un CPU de 4 bits llamado Intel 4004 y fue el primero en comercializarse. El CPU es el encargado de recibir y enviar señales de control para ejecutar todas las órdenes de otros dispositivos, que a su vez están conectados a la misma tarjeta madre. El microprocesador o CPU es el verdadero cerebro de una computadora. Puede realizar millones de operaciones de forma simultánea, de manera rápida y precisa. Arquitectura de un procesador. Un microprocesador tiene millones de transistores organizados y forman compuertas lógicas llamadas AND, OR y NOT. La unidad de control, la aritmético-lógica y la unidad de memoria principal se les conoce como arquitectura von Neumann, y esta define el comportamiento del resto de los componentes. Los núcleos. Los núcleos son los que se encargan de leer instrucciones y ejecutar acciones dentro de un procesador. Este puede contener uno o más CPUs. Estos son los núcleos. Hace algunos años, un procesador tenía un solo núcleo y era capaz de procesar una instrucción por cada ciclo de reloj. A mayor número de núcleos, más instrucciones y tareas complejas se pueden ejecutar de forma simultánea. Los hilos de un procesador. Estos administran las tareas de un procesador y de sus núcleos. Gracias a los hilos, las unidades mínimas de asignación, que son las tareas o procesos de cualquier programa, pueden dividirse en partes y así cortar los tiempos de espera en la cola de proceso. Si un procesador es de 6 núcleos, puede contener hasta 12 hilos de proceso y se denominan procesadores multihilo, también conocido como hyperthreading. Un procesador con 12 hilos no tiene 12 núcleos, ya que los núcleos son de origen físico y los hilos son de origen lógico virtual. El socket. Es muy importante reconocer el modelo del socket de la tarjeta madre a la hora de elegir nuestro procesador. En Intel, el modelo 1151 va cambiando de generación en generación, mientras que en AMD sigue con su modelo AM4 desde su primera generación de Ryzen. El overclock es llevar a su máxima potencia algún componente de nuestra computadora. Como resultado tendremos mayor velocidad en todos sus procesos. Se puede hacer overclock al procesador y a la tarjeta gráfica, aunque también se puede trabajar en las velocidades de la memoria RAM. Existen pros y contras al hacer overclock en una computadora, ya que existe un sobrecalentamiento en sus componentes, y esto se deduce en mayor consumo de electricidad y a la vez desgaste prematuro de los dispositivos. Si no se tiene un buen sistema de enfriamiento, pueden llegar hasta dañarse. La práctica del overclock no se realizará en este curso.